Buenas noches con todos. Hoy inauguramos Zoom In desde abajo, un espacio donde seguiremos disfrutando y conociendo de la literatura infantil y juvenil. En nuestro primer Zoom In nos adentraremos en la vida y obra del extraordinario Roald Dahl. A propósito de la nueva adaptación de la película Las Brujas, basada en el libro de este escritor llamado Las Brujas. Para ello conversaremos con Héctor Makishi, quien es el productor de Desde Abajo, quien además es comunicador y filósofo y también cuenta con los estudios de maestría en literatura infantil. Asimismo, tengo el placer de presentarles a Katia Huertas, quien es mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irina? Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale y bueno, estamos aquí reunidos con el placer de haber leído y de haber conocido a la obra de Roald Dahl y además de haber visualizado este video que asumamos también es un pequeño homenaje, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer con respecto a la difusión de la obra de Roald Dahl. Y como dije en la presentación, a propósito de la nueva adaptación de Robert Zemeckis de Las Brujas, que nos ha crispado a muchos adultos, justamente vamos a revisar también estos desencuentros que hemos tenido quizá entre la infancia, nuestra infancia nuestra infancia en razón a la película de 1990 y ahora que hay apreciaciones encontradas con esta nueva adaptación. Claro. Un poco para entrar en la conversación propiamente dicha, vamos, a partir del video que hemos visto, para ustedes, ¿no? En forma personal, porque esto tiene que ver con aquello que nos mueve sobre la obra de un autor. ¿Qué o quién es para nosotros Roald Dahl? Héctor o Sí, Katia, cualquiera de los dos. sí, a mí lo que me ha llamado la atención de este video, en donde se muestra un poco su vida, es cómo está asignado con la tragedia, ¿no? Desde su infancia, en su vida también matrimonial, la muerte de un hijo, la muerte de una hermana, la muerte también de sus padres, la educación rígida, rigurosa de Inglaterra, que era un deseo también de su papá, ¿no? O sea que ellos no se mudaron a Noruega justamente porque su papá antes de fallecer le dijo a su esposa que quería que reciban esa educación de las escuelas británicas, ¿no? Pero ahí encontró justamente la mano dura, la disciplina, y él es justamente él es el niño travieso, que también lo vemos personificado en muchas de sus novelas, ¿no? Y por eso yo creo que hay una consonancia, ¿no? En todo lo que él ha vivido con su literatura, ¿no? Y que es extraño porque es alguien que no era tan dedicado a la vida intelectual, sino más bien le gustaba la aventura, ¿no? Fue explorador, se fue a África, combatió en la Segunda Guerra Mundial como aviador, su avión fue derribado, casi pierde la vida ahí, estuvo como 8 meses ciego, ¿no? O sea, entonces todas esas cosas se ven en esa literatura de manufactura media sucia, ¿no? Que no es la típica de una literatura infantil que uno concibe como pura, ¿no? Más bien hay como la vuelta a una infancia más realista que idealizada, ¿no? Y a veces eso hace mucho daño también, ¿no? La idealización de un Estado que no es tan inocente, más bien cruel, ¿no? Claro. Probablemente el éxito de las obras de Roald Dahl, el éxito del corpus de sus obras, se debe precisamente a eso, ¿no? Muchos nos vemos reflejados o si no nos vemos reflejados porque hemos sido así, es porque quizá, como lo plantea la literatura,
Leer es una forma de consumar aquello que nos ha sido prohibido, ¿no? Por eso hablamos de literatura y la vivencia por sustitución. Y como dices justamente tú, Héctor, plantea una infancia realista, ¿no? Esta infancia traviesa, que además es un tipo de travesura que se conduce para detonar, para dinamitar el poder del adulto, ¿no? El poder del adulto, que es el que enmarca e institucionaliza lo que debe ser la infancia, ¿no? El ideal de infancia y la idea de infancia. Katia, ¿qué es lo que más te mueve de la obra de Roald Dahl? La verdad, yo me he quedado muy sorprendida con todas las experiencias que él ha tenido, su participación en la Segunda Guerra Mundial, y que todo esto también, aparte de ello, veamos reflejada una sensibilidad que haga que los niños empaticen mucho con sus textos, con sus libros, ¿no? Yo lo recuerdo mucho desde que tuve que realizar el círculo de lectura de Matilda, y les encantaba todas las travesuras que hacía Matilda, y de verdad en el libro vamos a encontrar travesuras que no salen en la película quizás, pero que les fascinaban y se reían mucho, ¿no? Entonces, de verdad me parece un genio muy, muy interesante el hecho de que pueda empatizar con los chicos, y hasta ahora actualmente se divierten mucho con sus obras también. Katia, justamente ahí, en la experiencia que tú tienes como mediadora de lectura en la conducción del círculo de lectura en aquel momento pre-pandemia o antes de la pandemia para niños. Hay una cosa que observo, que he observado a lo largo de mi vida profesional, y es que cuando los niños leen, por ejemplo, obras de Roald Dahl o que tienen este estilo de humor corrosivo, en el colegio suelen silenciarle la risa. Y de pronto los niños se ríen entre dientes o se ríen quedito nada más, porque a veces está ahí el adulto una vez más con, cállate, cuéntame, en tu experiencia ahí de lectura con los niños, ¿expresaban abiertamente su risa? ¿Expresaban Sí, abiertamente su solidaridad, por decirlo de alguna manera, con la travesura? sí, y eso a pesar de que muchos papás se quedaban sentados alrededor, porque nosotros armábamos el círculo con las sillitas y los papás se quedaban ahí, pero creo tampoco ellos como que participaban mucho. Sí, hubieron unas cuantas veces que los papás se sentaron en el círculo y querían leer porque les gustaban los libros de Roald Dahl. En el caso de Brujas también se sentaron a leer Brujas, pero en otros casos no, siempre éramos ellos o yo, los papás muy lejos leyendo otros libros. Y sí se reían, comentaban, hacían más chistes incluso sobre lo que había pasado en la obra, algo que pasó con Charlie, que siempre recuerdo que se preocupaban mucho de cómo el príncipe Pondicherry se iba a comer todo el castillo de chocolate, se le van a picar los dientes, decían, y era algo muy interesante porque se les ocurría cada cosa y lo compartían, ¿no? A pesar de que quizás se sentaban con niños que no conocían, un poco al inicio se sentían un poco avergonzados de compartir lo que pensaban, pero de ahí todos me gustaba mucho el ambiente que teníamos en el círculo, ¿no? Y lo más importante e interesante era que regresaban a la próxima semana a seguir leyendo. Es algo que siempre rescato en los círculos de lectura. Sí, de hecho. No, digo, Héctor, sí. creo que en ese sentido, creo que la literatura de Roald Dahl tiene una complicidad, ¿no? Con el lector infantil, que inclusive en esta novela, Las Brujas, constantemente está hablando como si esto fuese cine, como que estuviese rompiendo la cuarta pared, ¿no? Constantemente está hablando al lector, ¿no? Y le está haciendo razonar. Y eso creo que es importante. Por eso yo creo que es tan recomendable la literatura de Roald Dahl, porque a los niños les comienzan a generar un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento en el cual les hace pensar, les hace de razonar todas las cosas que ellos hacen. Él les pone razonamientos. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué lo otro? Constantemente está haciendo explicaciones que son graciosas, pero constantemente al niño eso le debe parecer también una cosa como que le abre un mundo, ¿no? O sea, diciendo, es verdad, esto es así. A tal punto que yo creo que muchos de los lectores de Las Brujas, si son niños, deben terminar creyéndolas totalmente. O sea, que las brujas existen. O sea, porque Sí, están
perfecto el razonamiento y está tan adaptado a esa mentalidad curiosa del niño, que yo creo que el niño no lo ve tanto como una cosa tan cómica, sino como que algo fascinante, Sí. algo, Ajá. ¿no? Sobre todo esa parte inicial, justamente en este recurso de la metaficción, cuando habla, ¿no?, directamente, rompe la cuarta pared y dice, y habla sobre quién es una bruja y dice que quien te está hablando, ¿no? Tu profesora también puede ser una bruja. Bajo eso, recuerdo que la primera sesión del círculo que hice sobre brujas con los chicos, Irina leyó el primer capítulo. ¿Te acuerdas de Irina? Y cómo le brillaban los ojitos porque Irina lee en voz alta y que se metió en personaje genial y le brillaban los ojitos. Ya pensaban que Irina era bruja, de verdad. A mí me fascinan los textos colocados de esa manera porque los niños, incluso lo verosímil pasa a ser verdad. Incluso recuerdo también que leí parte de este capítulo en el hall central de la Gran Biblioteca Pública de Lima para una exposición bibliográfica. Y justo en esa parte, ¿no?, quien te está hablando también es una bruja. Y un niño de pronto, ¡mamá! Y definitivamente que te descoloca porque no esperas algo colocado de esa manera, no esperas que te hable directamente y que ponga en duda incluso la identidad de la persona que está leyendo. Eso es genial, ¿no? Es muy bien. Vale. Ya que hemos tocado esta parte del libro y la conmoción que nos produce, vayamos a algo interesantísimo con respecto a la literatura de Roald Dahl. Roald Dahl nos muestra esta cara de la infancia abierta, anárquica e incluso audaz, atrevida, con poder para enfrentar el poder del adulto, para quizá contrarrestar el poder del adulto, ¿no? Equilibra, digamos, esas fuerzas. Y a partir de ahí, de alguna manera es una oposición, podríamos decir, al didactismo que siempre ha perseguido la literatura infantil. ¿Podríamos hablar o podríamos decir que Roald Dahl en sus obras nos presenta un antididactismo? Sí, yo creo que está esa consigna de no querer terminar con esa fórmula de las moralejas, de enseñarnos una lección moral, sino más bien de hacer experimentar vitalmente, digamos, la vida de ese lector infantil, ¿no? Es como que anímate a explorar todo lo que puede ser tu mundo, ¿no? Y eso creo que es una gran lección moral, ¿no? En el fondo es que a eso voy, que termina siendo también mostrándonos claro, es una forma de ser en la infancia. Ajá. Es una gran enseñanza para la vida, ¿no? De no reprimir justamente tu imaginación, no reprimir tus deseos y poder animarte a hacer las cosas que de alguna manera se ve bien planteado en sus personajes, lo que finalmente dicta un poco tu corazón, pero en ese sentido quizás pascaliano, ¿no? Del corazón que es un corazón que razona, es un corazón que ve, que es el centro de tu ser, digamos, ¿no? Que no es solamente, la vida no es solamente inteligencia, no es solamente fuerza de voluntad, sino que son ambas cosas, ¿no? Que son ambas cosas. No es solamente el deber, no es solamente la pasión, sino que tiene que haber una conjunción de esas cosas. Por eso en Roald Dahl siempre está
el razonamiento presente, ¿no? Pero el razonamiento presente acompañando las actividades del corazón. O sea, está bien ¡Ay, metido qué esas dos. lindo! Sí, qué Sí, bello. yo iba a esta cuestión porque en la literatura infantil, si bien es cierto, tiene o ha tenido o tiene todavía un didactismo o un moralismo muy pronunciado, porque se busca formar a un niño, a una niña de acuerdo a un ideal. Y que también pues esto tiene que ver con sus orígenes, ¿no? Con el surgimiento en la escuela, los primeros textos dirigidos, digamos, exprofesamente para niños, eh, que fueron hechos y publicados por los puritanos en razón a a su propia fe, a su propia creencia. Y sin embargo, vemos ahí la literatura infantil, eh, fines o bueno, lo que podríamos llamar literatura infantil, esos primeros textos, fines del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, cuando ya se coloca un pie más allá con, con Henry Hoffman, con Pedro Melenas, donde muestra una infancia diferente, pero que mantiene un pie en la tradición de, de regir el comportamiento de los niños o de que los niños aprendan, pero ya no está esta cuestión explícita y muestra pues una infancia mucho más, una infancia real, una infancia de niños que desobedecen, pero que también son castigados. Entonces la literatura infantil siempre está ahí, ¿no? En una posición de control sobre los niños en razón a cómo podríamos ser o cómo seríamos en estas posibilidades del bien y del mal. Y me pongo también en el otro punto, a lo que tú vas, Héctor, que nos muestra Roald Dahl otras posibilidades, ¿no? Y el acompañamiento, como tú dices, de la razón, siempre presente ahí. Entonces, quizá esta cuestión de la moral, bueno, que siempre está presente en todo libro, en toda literatura, así sea para niños o para adultos, pero la cuestión es observar cómo está colocada. Y entonces en ese cómo está colocada, cómo está dada a lo largo de todo el tejido de la obra, es lo que presenta Roald Dahl, donde tú encuentras, en este caso, el componente de la razón como fundamental, más allá de la posibilidad de lo moral o del moralismo. Y me parece un punto de vista muy interesante. ¿Cuándo haces tus entregas sobre filosofía y literatura infantil? Sí, estamos planeando ya para el próximo, creo que ya para el próximo año empezar con Ya, esa sí, sí, ya lectura te estoy filosófica. esperando, ya te estoy esperando. Yo también, por favor, yo también. Katia, en tu experiencia personal como adulta, ¿cómo vives? ¿Cómo vives las obras de Roald Dahl y cómo las vives junto con los niños? La verdad, así, la verdad verdadera diría. No, yo empecé a leer a Roald Dahl cuando tenía 18 años. Empecé leyendo Matilda, luego más investigué sobre sus obras, ¿no? A mí la verdad me fascina mucho, me enamoré de Matilda, me encanta su actitud y también, algo que quería incluir, este cuestionamiento bastante hacia la posición del adulto que se presenta en Matilda, ¿no? No, el adulto no siempre va a tener la razón y ahí es donde Matilda siempre trataba, ¿no? De transformar quizás algunas actitudes de sus papás y de los adultos que no eran tan buenos, quizás que digamos los adultos que la rodeaban y que supuestamente le tenían que cuidar, por decirlo así. Pero después, respecto a cómo vivo conociendo a Roald Dahl, bueno, a mí me fascina, me encanta. Y me encanta poder compartir mi pasión por Roald Dahl con los chicos y con los niños en los clubes de lectura. La verdad son las mejores experiencias que he tenido, es escuchándolos, porque me gusta escuchar todo lo que ellos se plantean sobre lo que el autor menciona en sus obras, cómo también interactúan con el autor y cómo refutan también ciertas cosas que él dice o quizás no están de acuerdo y todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, algo que rescato mucho de Brujas es que en Brujas, cuando hice el círculo de Brujas, fue que era el único
libro en que tenía muchos ejemplares para todos. Todos tenían un ejemplar y siempre se iban al final mientras leíamos el libro a ver y siempre decían que la abuela era también bruja. Eso era siempre lo que ellos decían antes, ni siquiera, recién estábamos en el primer capítulo, pero ellos decían, no, la abuela es bruja, yo sé que la abuela es bruja. Solo porque veían la imagen final donde está la abuelita aquí, ahí, con el ratoncito nada más, ya pensaban que ella era bruja, ¿no? Ya cuando avanzábamos con la historia y al final también de ese círculo terminamos viendo la película. Los papás también estaban sentados muy emocionados viendo la película con ellos, les gustó y después del círculo siempre me gustaba preguntar cómo ellos veían, cómo se habían imaginado la gran bruja y si la película les ¿La del satisfacía eso, 90 o ¿no? la de...? La del 90, porque eso fue el año pasado, la del 2020 recién ha salido hace 2 meses, creo, Sí, por sí. ahí. Entonces eso fue antes del COVID. Ahora, pasando a esto que nos ha encrispado, ¿la película del 2020 o la película de 1990? Más allá de con cuál nos quedamos, ¿cómo vemos nosotros las adaptaciones cinematográficas de las brujas, tanto en 1990 como 2020? Quizá podríamos hablar, como lo planteó Héctor a un inicio, los pro y los contras. A ver, vamos. Héctor, ¿te escucho? Sí, en la de 1990, la versión de Nicholas Roeg con Angélica Houston, ¿no? Me parece acertado todo lo que es el casting, la elección de los personajes, de los actores. Angélica Houston está perfecta en esa caracterización. También en el tema de todo lo que son efectos, ¿no? Los maquillajes, se ve, creo que atemoriza mucho más y es más fuerte la presencia de esa maldad, digamos, en cuanto a las brujas, ¿no? Y creo que y que haya sido respetado toda esta cuestión de que ellos eran noruegos, de que, ¿no? Todo eso hace constituye de alguna manera la naturaleza de la novela misma, ¿no? O sea, no se entiende mucho una película como la del 2020, no sé si es en Mississippi, en una zona de un estado negro, ¿no? O sea, que que confunde de alguna manera y quita la esencia de la literatura de Roald Dahl, ¿no? Y lo que sí yo le reclamo, y creo que es algo que reclamó también Roald Dahl en su momento, es el final feliz donde retorna Bruno a ser nuevamente ser humano, ¿no? Porque le quita toda esa... En las novelas se dedica a varias páginas en donde él comienza a especular justamente con esta cuestión del razonamiento, cuando le pregunta a la abuela, ¿y cuánto viven los ratones? Y ella le dice 3 años, ¿no? Entonces, claro, es una sentencia de muerte que debe ser angustiante para el lector, decir que va a vivir solamente 3 años, pero la abuela agarra y le dice, pero como tú eres un ratón persona, quizás vivas más, ¿no? Y aparte que la abuela en la novela tiene como más de 80 años, ¿no? Entonces ya está también a punto de morir y quieren de alguna manera coincidir la muerte del ratón con la muerte de la abuela, ¿no? Y eso no está en la primera versión. Me parece que es un error y lo reclamó Roald Dahl. Le dieron ese final alternativo, pero cuando lo volvieron a meter allá a las salas, le pusieron nuevamente el final que todos conocemos, que es creo que lo más grosero, el error más grosero de toda esa adaptación. De hecho, dice que Roald Dahl se puso en las salas, se iba a los cines a decir con su megáfono que no vayan a entrar a ver esa película porque está mal la adaptación, ¿no?
y creo que, bueno, esa cuestión de que el niño vuelva, el ratón vuelva a ser niño, todo eso le quita justamente, me parece, la esencia de la literatura de Roald Dahl, ¿no? Esa cuestión de que las cosas no hay que idealizarlas ni edulcorarlas, sino que hay que asumir las cosas como son, ¿no? Y en ese asumir las cosas como son, sacarle la cosa divertida, la esencia de la vida también, ¿no? En esa misma tragedia, que quizás es lo mismo que él ha vivido, ¿no? Imagínate que se le muera su hermana a los 3 años y a la semana se le muera el padre, ¿no? Es durísimo. Después que se le muera su primer hijo, su primera hija, después al otro le atropella un taxi. O sea, son cosas que él ha tenido que asumirlas y las asume después, o sea, con una gran vitalidad, ¿no? O sea, y eso creo que estaba en la esencia de la novela, que en la primera versión no se nota muy bien, ¿no? Pierde esa cuestión, que creo que es una cuestión de corrección política versión 1990, ¿no? O sea, eso en ese momento la corrección política iba por el lado de que no puedes hacer una película de niños con un final medio trágico. Eso era impensable, eso era políticamente incorrecto. Pero creo que la corrección política nos sigue hasta 2020 y seguramente lo vamos a hablar ahora. Y es peor, créeme que se va transformando, va mutando. Porque al menos en la de 1990 sí vemos esos componentes corrosivos, ¿no? En razón al horror que nos puede causar una bruja una bruja que ataca a los niños, que tiene una fórmula para hacer una metamorfosis con ellos y desaparecerlos, desterrarlos. O sea, eso también es políticamente incorrecto en la medida de la idea de infancia como felicidad, como el Edén. Ahora, justamente es esta concepción, ¿no? De asumir la vida con estoicismo. Y que este final que se plantea en la de 1990 también está, digamos, en contra. Claro, no vamos a exigirle a una película que sea fiel 100% al libro, ¿no? Porque estamos hablando de dos códigos diferentes, ¿no? El código literario y el código audiovisual. Sin embargo, dentro de esto, de la corrección política, es curioso porque, digamos, la muerte en la literatura infantil y la idea o el final, y la idea de final feliz ya están detonadas desde hace tiempo. Es decir, hablamos para ya la literatura infantil contemporánea una subversión de la subversión. Es decir, se subvierte el final feliz y se subvierte de una manera particular para el caso dependiendo de lo que plantea la historia. En este caso, el niño no retorna el ratón no retorna a su condición humana, no retorna a ser un niño, no retorna a ser un humano, y sin embargo, en la película es curioso en la medida que no se tiene ninguna, por decirlo de alguna manera, compasión al televidente con respecto a la forma de la metamorfosis, con respecto al discurso de la bruja sobre la infancia, con respecto a lo que, a la idea de infancia que transmite la misma película. Y también cómo plantea a este otro niño, que no recuerdo su nombre, este niño que es al otro niño que lo transforman también en ratón, al primero que lo transforman en ratón. Por ejemplo, presenta a un niño que es un glotón, es grotesco en sí mismo, que no piensa nada más que en sus chocolates y lo que le prometieron, y el hecho de querer los chocolates, esa ambición de alguna manera
lo lleva a su perdición, porque estando dentro de a pesar que vuelvan a colocarse las pelucas y vuelven a colocarse como mujeres, entre comillas, normales o con apariencia de normalidad, igual hay algo ahí anormal en el ambiente y al niño no le importa absolutamente nada, ¿no? Porque ahí presenta también una idea de infancia, que no es un ideal, es una idea de infancia. Entonces, bueno, también habría que revisar si es que quizá nuestra crítica no está perforada por nuestra nostalgia infantil de querer seguir en la película de 1990, ¿no? Esa es una discusión aparte. Katia, lo mismo con respecto a Héctor sobre la película de 1990. Los pros, los contras, bueno, justo te iba a mencionar esto también, no sé si sienten que Bruno se parece un poco a Augusto Gloop. Sí. Sí, acabo de hacer una sinapsis aquí, ¿ok? Pero bueno, respecto a la película de 1990, sí, no me gustó el final, la verdad me pareció muy forzado también que quisieron darle este final feliz y que la que también era bruja ya dejó de ser bruja y ahora era bruja buena que podía convertir a los ratoncitos en niños. Eso no me gustó. Algo que me gusta mucho de la versión de los 1990 son las historias, que siguieron las historias, por ejemplo, el de la niña que se transforma en un cuadro. También me gusta mucho la historia también de la niña que se transforma en gallina también. Eso también me gusta mucho. Entonces, me gustó mucho que hayan incluido esto, que quizás no se hayan saltado estos detalles que no vi en la obra de CMX, y me causa mucho, me hace enojar porque con la tecnología que hay actualmente creo que esas narraciones quizás hubieran quedado muy interesantes, o incluir todo lo que le pasó a estos niños o las historias que la abuela le contaba sobre los niños que habían tenido sus encuentros con brujas, ¿no? Y el otro de las discrepancias que tengo con la película de 1990, también, a ver, que no me gustó. No, no me gustó que al final tampoco no, creo que la del 2020 quisieron darle esto de que al final se iban a buscar a todas las brujas del mundo, ¿no? Se iban a pasear por todo el mundo Toda quizás, la pero, conspiración. ajá, en el de 1990 queda ahí nada más, ¿no? Queda ahí y tampoco ya no saben nada del otro ratoncito. Y bueno, vuelve a ser niño y quizás regresa a su vida normal, ¿no? Porque ya acabaron con la gran bruja, ya ahí quedaba, ¿no? Esa es una de las discrepancias que tengo con la obra, a diferencia de la de 2020. Hablemos de la corrección política ahora sí de lleno, de lleno en el límite que nos impone el tiempo y este espacio. En las dos películas observamos corrección política, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. ¿Podríamos decir que en una es más Sí. álgido que en la otra, o hay un traslado y una forma de presentación de la corrección política, o quizá un traslado en la concepción de corrección política, en razón a lo que es correcto para el tiempo o para 1990 y lo que es correcto o incorrecto para el 2000? Sí, está en esta versión está muy presente todo un discurso aleccionador contra la discriminación, ¿no? Que justamente salta en un año también que tiene que ver con el Black Lives Matter, ¿no? Que quizás la producción de la película fue anterior, pero coincide, ¿no? Perfectamente, o sea, el hecho de poner personajes negros, el hecho de esto que tú dices, que hay porque en la novela no habla para nada de que los niños, los que desaparecen son los de clase baja, ¿no? Sino que desaparecen los niños simplemente, ¿no? En cualquier... Y justamente lo que tú decías, Roald Dahl tiene esta cuestión con su literatura, romper el status quo
y la corrección política justamente es exactamente lo contrario, es asentar el status quo, ¿no? Exacto. Entonces, esto esta discriminación cuando ella llega al hotel, que nadie la atiende, ¿no? Y lo que comentábamos antes de comenzar el programa, de que al final el dinero finalmente blanquea a las personas, ¿no? O sea, porque cuando ella se despide ya con la fortuna que le ha robado, ¿no? Que ha robado a la bruja ya muerta, comienza a dar propinas cuantiosas a todos, y ahí sí todo el mundo, es como la primera dama, ¿no? O sea, es la reina, ¿no? Pero antes no, ¿no? O sea, entonces, claro, si esto era una cuestión de ver, de reflexionar sobre la discriminación, este final es un poco contradictorio también, ¿no? Y bueno. Claro. Y incluso, justo lo que acaba de mencionar Héctor también me hizo recordar el hecho de que llega a ser contradictorio también del hecho de que al principio ella diga que solo las brujas se roban a los niños pobres porque no les importa que los niños pobres desaparezcan, pero Bruno no era pobre, ¿se acuerdan? El niño que ya iba con su familia, con sus padres al hotel, él no era pobre, era un Sí, niño que correcto. agarraron de por ahí nada más, y como era glotoncito, le ofrecieron 10.000 chocolates para que vaya y él fue. Pero, y también es el hecho de que a los padres no les importara que la abuelita se llevara a su hijo, ¿no? También no lo buscaron, ¿no? No sé. Sí, ahora también me llama la atención lo que conversamos antes de que Robert Zemeckis, siendo quien es, y todo el prestigio que tiene en el cine, también Guillermo del Toro, con todo el prestigio que tiene, con toda la trayectoria que tienen, incluso Guillermo del Toro con su discurso de inclusión y con su discurso de no a la discriminación, o sea, cae en lo peor de precisamente mirar de manera vertical hacia los niños, ¿no? Hacia el receptor, hacia quien o el público objetivo de su película. Y esas son las contradicciones de la corrección política, que finalmente, como dice Héctor, termina reforzando el status quo. Siempre el niño silenciado, siempre el niño con menor o maniatado por el adultocentrismo, en este caso de parte incluso de los mismos directores. Y pues yo lo veo como un callejón sin salida o como vueltas en círculo y en círculo, y que por tanto la incoherencia no tiene cuándo acabar. Claro. Y más si vemos desde el punto ya, si es adultocentrista, busca dirigirse a los padres para que los padres la vean así, de todos los colores, tan linda, y se la muestren a tus hijos, ¿no? Más para un público adulto, ya para decirlo así. Claro. Si bien es cierto, las obras de Roald Dahl tienen un doble destinatario, es decir, que nos gusta a adultos y les gusta a los niños, pero es por la calidad estética, no por cómo se narra lo que está ahí, no estrictamente por lo que se narra, sino por cómo se narra, y que finalmente eso es literatura. Ahí está el componente estético. Pensaba ahora que tú decías esto de que hay un doble destinatario, ¿no? Tanto hay un lector adulto como un lector, y a los dos fascina. Tiene que ver con esta cuestión, quizás que apela a la esencia lúdica de la vida, ¿no? O sea, que es válido no solamente para el niño, sino al contrario. O sea, yo creo que el adulto no debería nunca perder esa esencia lúdica, pero justamente el status quo, la forma de imponernos una forma de vivir, tienes que estudiar, hacer una carrera, formar una familia, todo eso que te convierte en adulto, hace justamente perder esa esencia lúdica que es importantísimo para vivir la vida de manera jugosa, si quieres decirlo, ¿no? Y creo que de alguna manera creo que Roald Dahl al lector adulto le genera esa nostalgia, diciendo, ¿en qué momento perdí esto, no?
y por eso es conmovedor también, ¿no? O sea, no es que solamente te divierte, sino te conmueve porque tú dices, esto yo también lo tenía, o sea, esto también, y todavía siento que la tengo, pero que como que lo he opacado, lo he silenciado, lo he censurado, ¿no? Para hacer justamente la vida adulta, ¿no? En ese sentido creo que está muy en consonancia con El Principito, ¿no? Más bien con El Aviador, ¿no? Con El Aviador que también detecta que a él lo hicieron adulto, ¿no? Cuando él quería ser en realidad, seguir teniendo esa esencia lúdica, ¿no? De la vida. Y aquí en la película sucede todo lo contrario, ¿no? Se intenta llegar por el discurso explícito y cierra todas las posibilidades, todas las zonas indeterminadas para que el niño o para quien ve esta película o en todo caso se disuelve estos espacios que generan crítica que propone Roald Dahl se disuelven en la película. Es unívoca, claro. Me da la impresión la película, ¿no? Al contrario de lo que plantea Roald Dahl. Ahora, nuestros top 3 de Roald Dahl. En primer lugar, sí. No, bueno, en tercer lugar, voy a empezar por el tercer lugar. Creo que sería El Super Zorro. Me gusta mucho. Me gusta también los tres hermanos. Me gusta. En segundo lugar, Matilda, porque amo a Matilda. Me encanta su rebeldía, me encanta cómo es, sus actitudes y cómo me hizo cuestionarme mucho la posición del adulto, ¿no? Y que no siempre tengo que hacer caso a lo que dicen los adultos. Bueno, ya soy adulto quizás, pero bueno. Y en primer lugar, sí, Las Brujas. Amo leer solo la primera parte. Yo me siento una bruja cada vez que leo en mi cuarto ahí. Me hace sentir joven, lo siento. Pero sí, en primer lugar Las Brujas. Ese es mi top 3. Sí, yo también pondría en primer lugar a Las Brujas por todo lo que, por toda todo ese universo que va creando y ese diálogo con el lector, ¿no? Que es muy, muy atrapante. Después también diría, sí, Matilda y quizás Los Cretinos, en tercer lugar, ¿no? Los Cretinos es, yo lo he comprobado a veces con chicos, Me encanta Los Cretinos. Se divierten mucho y rápidamente... Los cretinos más hermosos del mundo. Se divierten mucho con los ejemplos, todo eso, y rápidamente viene la mirada de la censura que te dice, oye, ¿cómo le estás diciendo estas cosas a... Yo digo, pero está bien, ¿no? O sea hay que... Justamente, ese es criarlos en la libertad, ¿no? Creo que ese es como un manifiesto de Los Cretinos. Y Matilda, bueno, porque por esta cuestión tan cruda y tan realista, pero también a su vez tan tierna en su relación con la bibliotecaria, ¿no? Como finalmente la madre es... Libros. La madre es aquella persona que termina ocupándose de la persona y no necesariamente el haberla parido, ¿no? O sea, porque definitivamente esos padres eran corruptos, el hermano, o sea, todos estaban como alineados en esa vida de corrupción o de delincuencia, ¿no? El padre era un delincuente increíble, la madre una apostadora, una jugadora, el hijo lo secundaba sí. y estaba alineado a esa dinámica. En cambio, Matilda, no. Y ahora me toca a mí mis top 3. No puedo, es demasiado. A ver, los voy a decir, pero no implica un orden en la valoración. No podría. Los Cretinos.
Me fascinan los cretinos, ese componente escatológico que a mí mucho me gusta en la literatura infantil, sobre todo, cómo perfila sin ninguna compasión al varón y a la mujer. Ahí están, al mismo nivel, están en un son de igualdad absoluta. Los dos son cretinos, los dos son unos sucios. Y recuerdo mucho que leí gran parte de este libro con mi hermana Tati. Entonces, cuando estaba así tan muy, muy encandilada, y hay una parte que se va con los globos, y mi hermano, ¡oh, se fueron! Y lo dijo así como una cosa, como la verosimilitud total, ¿no? ¡Oh, se fueron! Entonces, es esa, me gusta mucho que plantea sin ningún tipo que podríamos decir de piedad para con el lector. No se solidariza con el lector, no te da en el gusto. Y no te da en el gusto y sin embargo lo que te plantea te gusta también. Eso me parece espectacular. Me gusta, a ver, este otro libro, Agutrot. Me fascina Agutrot por el planteamiento del matiz. Y con matiz me refiero a que no te está diciendo quién es bueno y quién es malo. Se disuelve absolutamente. Se disuelve esa cuestión y te hace mirar los matices. Y una obra, por supuesto, censurada precisamente por lo que plantea. Y por supuesto, me encanta, me fascina Cuentos en verso para niños perversos. Desde el mismo título, ¿no? Colocando esta palabra perversión, porque logra lo que quizás se busca o quizás no se busca actualmente en la crítica a los cuentos maravillosos, en la crítica a los cuentos de hadas, ¿no? Él reescribe cuentos de hadas y lo que podríamos llamar o lo que se alinea al título, que es la perversión, que es el quiebre de ciertos roles, que es el quiebre de ciertas, para hablar en razón al personaje, ciertas tareas del personaje que están muy definidas en la tradición. Él los rompe, pero no los rompe con el panfleto, en ningún momento te habla sobre la igualdad, sino que más bien conserva esos elementos que han hecho sobrevivir a los cuentos de hadas. ¿Y cuáles son? Precisamente lo que coloca en el título, la perversión, que yo le llamo los elementos suculentos. Conserva también cierta configuración de los personajes, hace una perfecta reescritura, no coloca específicamente a la mujer como nos lo quieren presentar ahora, sino que con una gran maestría, y que además está aligerado el impacto por el verso, por la musicalidad, por la cadencia y por el sentido del humor fundamentalmente. Entonces nos muestra a estos personajes que rompen ciertos roles, que rompen con ciertas funciones adjudicadas, pero que lo hace de una manera magistral, absolutamente magistral. No cae en el panfleto, no cae en ningún tipo de moralina, no pretende enseñarte nada y logra precisamente lo que buscan muchos libros, pero que se colocan al lado del panfleto para que entendamos con absoluta claridad qué entendemos por igualdad. Entonces Roald Dahl punza todo este mundo y fundamentalmente punza el hecho de abrir la mirada hacia nuevas posibilidades. Pero también me gustan sus cuentos completos, porque también escribió para adultos. Así que 4. Bueno. No se ve bien. No sé, sí, no. No se ve bien.
En fin. Pero hay que explorar también esa literatura, Ujú. ¿no? Sería interesante verlo. Así que bueno, En fin. Ujú. En fin. creo que Es hemos llegado. inagotable. Es inagotable, Roald Dahl. Sí. Por último, tenemos que despedirnos. Héctor, unas palabras finales. Katia, unas palabras finales. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, habernos escuchado y esto es una nueva etapa desde abajo que pretendemos comenzar a tener más espacios de reflexión, más allá de las cosas que acompañan también a veces en una página que son pensamientos, frases cortas. No, me parece que instaurar esta cuestión del diálogo, de la conversación, es algo que se necesita mucho en este tiempo, ¿no? La cuestión del diálogo. Es algo que a veces en estos tiempos es como el gran ausente, ¿no? La imposibilidad de poder tener una conversación y poder llegar justamente a partir de eso a la luz, ¿no? Gracias, Héctor, Katia. Bueno, agradecerles, la verdad me siento muy feliz y también me fascina mucho que podamos conversar sobre Roald Dahl. A veces es muy difícil no conversar, quizás hay tema entre adultos, pero la verdad me encantó poder conversar sobre la película, sobre lo que nos gustó, lo que no nos gustó sobre la película y de este top 3 que me ha fascinado, la verdad todavía no he leído Los Cretinos, lo voy a leer porque me ha llamado mucho la atención. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes y bueno, hemos inaugurado esta nueva sección, este nuevo espacio, Zoom In desde abajo y bueno, vamos a seguir con estas conversaciones mucho más fresh, digamos, en razón a las entregas de desde abajo, bueno, que tienen otro objetivo también, ¿no? que tienen otra función. Pero igual, seguiremos, no implica tampoco que vamos a abandonar la otra sección, que son los videos un poco más centrados en, digamos, una reflexión diferente sobre la literatura infantil y juvenil, y este espacio, digamos, es un poco más distendido en razón al abordaje de los temas que también nos interesan. Y ¿eso es todo? Eso es todo. Eso es todo. Y nos vemos y gracias a quienes se han quedado hasta aquí. Y esto fue Zoom In desde abajo y nos volveremos a ver en este mismo lugar y en este mismo espacio. Chao. Chao.